Hello there, sean todos bienvenidos a Psicofreón. Un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. El día de hoy vamos a hacer una entrevista sobre el último podcast sobre la psicología de la liberación de Martín Baró. Vamos a empezar con las preguntas. Listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo influyó el contexto sociopolítico de América Latina en el desarrollo de la psicología de la liberación, pues según Martín Baró? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Martín Baró en su tesis de 1986 proponía un modelo totalmente diferente a la psicología impuesta por los europeos, en el sentido de que es necesario un modelo propiamente de nuestro contexto para entender las problemáticas profundas a nivel social, político y educativo. Entonces, para hacer cambios, digamos, coherentes, hay que conocer bien el contexto. Y Martín Baró nos da las herramientas sociales y psicológicas para entender, no para en sí entender, sino para establecer las herramientas necesarias para llegar a la gente, a las poblaciones, a las comunidades, y establecer así un plan de desarrollo mucho más preciso y enfocado a las problemáticas. Entró nuestro supervisor de Producción. Qué pena. Continuamos. Entonces, cuando uno lee la tesis de Martín Baró y conoce las bases importantes de la psicología y la liberación de este autor, uno entiende que es importante, como en nuestro contexto latinoamericano, es volver a recuperar la memoria histórica, los valores, las tradiciones, lo que significa para nosotros la identidad y cultura que representamos como pueblo originario, que éramos mucho antes algo más de lo que cuando llegaron los españoles. Eso fue lo que deformó y destruyó mucho nuestro sentido de identidad. Pero en ese sentido, Martín Baró da un aporte importantísimo a la hora de establecer las bases de la psicología de la liberación. Yo creo que el contexto sociopolítico que estaba viviendo Martín Baró en ese momento, fue en los años 50 cuando nació la psicología comunitaria y él fue uno de sus pioneros, es que en Latinoamérica, como hablábamos en otros videos y en el mismo podcast, en esa época se estaba pasando por una crisis sociopolítica muy jodida. Y como narramos alguna vez, la historia de la psicología comunitaria prácticamente se basa en que en ese mismo momento de coyuntura en Latinoamérica, los enfoques occidentales o los europeos, que eran los que usábamos, no estaban aplicando, no funcionaban bien. Y era precisamente porque no tenían en cuenta la contextualización. Entonces, también creo, aunque doloroso pero triste, que era necesario que en Latinoamérica se viviera esa coyuntura para que nosotros, como psicólogos, etc., nos diéramos cuenta que era necesario crear nuestro propio método, nuestro propio enfoque de la psicología que realmente mitigaran problemáticas sociales, las que estábamos viviendo, no las que estaban viviendo los europeos, que eran muy diferentes. Entonces, creo que el contexto sociopolítico en ese momento fue fundamental. Si no hubiera sido por toda la crisis que pasó en Latinoamérica, tal vez no hubiera nacido la psicología comunitaria. Y Martín Baró no hubiera hablado de la liberación, porque tenemos que también tener en cuenta que Martín Baró, al igual que Maritza Montero, hablan mucho de que el factor sociopolítico es muy importante en la psicología de la liberación. La psicología se empezó a ver más desde un punto social y político y no solamente desde la clínica. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los psicólogos actuales integrar los principios de la psicología de la liberación en su práctica? Si nos remitimos a los principios básicos de lo que es la psicología comunitaria y la psicología de la liberación, es que si pretendemos empoderar al público, a las comunidades, no puede existir una transformación social si no se libera primero a las personas. La psicología de la liberación precisamente dice, si no liberamos la mente y la propia expresión social y cultural de las personas, desligado de todos los modelos y los discursos manipulados de los medios de información, lo político, creo que no se alcanza lo necesario para que las personas puedan pensar libremente, teniendo su contexto y de acuerdo también a sus valores. Entonces, la crisis que estamos pasando hoy en día como sociedad nos permite valorar todos esos aprendizajes de hace 40 años, cuando surgió la psicología comunitaria y la psicología de la liberación, en el sentido de que ellos propusieron los principios, pero nosotros podemos ponerlo en práctica porque la coyuntura social y política nos permite hacerlo. Entonces, la pregunta es cómo pueden los psicólogos actuales integrar los principios, pues adecuándolos a su propio estilo de vida, a su propia praxis, a la forma en que interactúan con las personas, y en este caso los psicólogos comunitarios, con las comunidades. Hay algo muy importante en cómo aplicar la psicología de la liberación en la práctica diaria, es que cómo está tan ligada a la psicología comunitaria.
como profesionales, primero tenemos que empezar a hacer esa liberación, ¿no? A entender que nuestra praxis también está afectada, o un factor muy importante en nuestra praxis es el contexto, es el ambiente. Entonces, empezar por tener ese punto de vista más liberado y darnos cuenta de que la psicología clínica tradicional, como nosotros la conocemos, no es tan productiva, no es tan, ¿cómo se dice eso? No son eficaz. No es tan eficaz para nuestro contexto, porque es muy importante tener el contexto y el ambiente donde la persona se está desarrollando o se ha desarrollado para realmente mitigar esas problemáticas. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Creo que todos los psicólogos podemos empezar, aunque sean clínicos, aunque tengan otro enfoque de la psicología, por tener en cuenta en el desarrollo de su práctica la psicología social, la psicología comunitaria, esa liberación del pensamiento y aceptar que realmente no importa en qué área de trabajo estés o qué enfoque tengas, el ambiente, el entorno, epigenéticamente hablando y de todas las formas, afecta a todos los conflictos y las problemáticas que vive el ser humano, a su conducta, a su percepción del mundo y su percepción como ciudadano. Entonces, no necesariamente todos los psicólogos se tienen que volver social comunitarios, pero sí de pronto en su praxis tener un enfoque más social y más contextualizado. Yo creo que empezar por eso, con eso ya es un gran avance. Puntos a favor de la psicología comunitaria. Estrellita para la psicología comunitaria. Listo, la última pregunta es, ¿qué papel juega la comunidad en la psicología de la liberación y cómo se puede aplicar en contextos actuales? Hay que entender que las comunidades en cada contexto es única, porque como se configura cada comunidad, es como se configura cada sociedad, de acuerdo a su diversidad, reglas, digamos, roles, leyes. Cada comunidad tiene su propia estructura. Entonces, la comunidad juega un papel mucho más importante cuando hablamos del tema de la globalización, que ya tenemos una interacción continua con todo el mundo y hay que fortalecer las comunidades para que no se dejen influenciar por algunas conductas o tendencias modernas hacia la degradación social. Por ejemplo, hoy vemos todo lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Palestina. Y eso nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo estamos como humanidad, cómo estamos como sociedad. Y le otorgamos mucho más valor a la comunidad y lo que implica pertenecer a una sociedad. O sea, aquí ya se defienden los valores y los derechos humanos como deben ser, para evitar repetir los mismos errores históricos que hemos visto y perpetuado durante tanto tiempo. Así que para eso contribuye la psicología de la liberación, para liberar el pensamiento, liberar el ser y así liberar sus actos. De lo contrario, seguimos en las mismas. Así que se puede aplicar en muchos contextos, teniendo en cuenta siempre el ser humano, siempre a las personas, siempre a la comunidad. Porque si se dejan de lado todo ese tipo de elementos, se cometería un error garrafal, como se ha cometido en estos tiempos. Exacto, el dilema de la comunidad es que su papel es primordial, porque para hablar de una verdadera liberación, todos debemos contribuir a ella, a través de las conductas cotidianas, de la cívica, de las políticas públicas, la forma en la que decidimos, la forma en la que resolvemos nuestros conflictos. Y bueno, la metodología de la psicología comunitaria precisamente nos impulsa a eso, pero no se lograría sin una comunidad. La comunidad es primordial porque lo más importante o el factor protector más grande que nosotros tenemos a la hora de aplicar psicología comunitaria es que toda la comunidad se hace partícipe de las acciones psicosociales y de esa forma todos no solo tienen la ganancia, sino que se retribuyen entre sí, crean redes de apoyos que reconstruyen el tejido social. Pero si la comunidad no existiera dentro de este desarrollo contextualizado, no serviría. Estaríamos haciendo lo mismo que la psicología clínica tradicional, que es centrarnos en el individuo. Y ya nos dimos cuenta que no aplica. Entonces, es importante trabajar con las comunidades. El papel de ellas es casi tan importante o igual, ¿no? Es igual de importante al del psicólogo, porque realmente el psicólogo solo guía. La comunidad es la que saca sus potencialidades para ella misma solucionar sus conflictos. De acuerdo a lo que nos argumenta Martín Baró en su tesis de 1986, hacia una psicología de la liberación, el principal problema que enfrenta Latinoamérica son los obstáculos a un verdadero modelo político. Entonces, si esto es una democracia, debe ser el clamor del pueblo que tome los cambios. Así que eso también contribuye a las herramientas contextuales para liberar al pueblo latinoamericano que ha sufrido tanto.
fue todo por hoy. Déjenos en los comentarios si conocían la psicología de la liberación y su relación con la psicología comunitaria. Gracias por ver este video y no olviden difundirlo con todos sus conocidos, porque el conocimiento y la información es de todos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Estamos subiendo 2 videos para la semana, un podcast y una entrevista los miércoles y los jueves. Gracias por todo. Bye there.